Se hipersexualiza a los niños. Piden que los alumnos realicen una maqueta de los órganos reproductivos. Hola, te doy la bienvenida a mi canal. Yo soy Vianey y hoy voy a hablarte de una actividad marcada en los nuevos libros de texto. Quiero aclararte que no voy a hacer un juicio crítico sobre si están bien o están mal. Solamente estoy aquí para hablar de los conocimientos que una niña de quinto de primaria o que un niño de sexto de primaria deben tener a esta edad acerca de los procesos que forman parte del desarrollo del cuerpo, como la menstruación o la eyaculación. Antes de ponerte el siguiente clip que vas a ver en tu pantalla, quiero aclararte que no tengo ninguna intención de criticar a nadie, de juzgar. Simplemente, como ya lo dije, estoy para apoyarte en la educación sexual. Y dicho esto, vamos a ver el clip. En el libro de quinto hay un tema que provocó controversia entre los padres de familia al considerar que se hipersexualiza a los niños. Piden que los alumnos realicen una maqueta de los órganos reproductivos masculino y femenino simulando una eyaculación y un proceso de ciclo menstrual. Los maestros mismos dijeron pues, que esto se presta a la broma, al chacoteo. Bueno, comenzamos por la palabra hipersexualización. No fue precisamente la palabra adecuada que debió utilizar este señor, porque la hipersexualización consiste en la exaltación de los atributos físicos y sexuales de niñas y niños por encima de las cualidades, habilidades y capacidades que tienen. Es decir, esta práctica tiene que ver con niñas usando maquillaje, en niñas y niños vistiendo como adultos, realizando movimientos en bailes, aunque no los entiendan, que refieren a las relaciones sexuales. También es insistir constantemente en si ya tienen novia o novio y propiciar expresiones y temas específicamente sexuales. Todas las actitudes y actividades basadas en la expresión del erotismo adulto sin poder discernir entre una expresión saludable para una niña o un niño. Si te interesa que profundice en este tema o hable de esto, sabes que me lo puedes dejar en los comentarios. Por tanto, hablar del aparato reproductor masculino y femenino no es hipersexualización. Y probablemente este señor estaba refiriéndose a si es adecuado o no tratar este tipo de temas a esta edad. Y antes de pasar a lo mero bueno, quiero hacer un breve comentario. Yo he dado talleres a maestras de nivel preescolar en donde les enseño que a los niños y a las niñas, si se les habla de sexualidad, una de las cosas que les tenemos que enseñar es que hablar del cuerpo y específicamente de los genitales no es gracioso. Es decir pene, decir vulva, decir escroto, no deben ser palabras que nos avergüencen o que nos den risa. Muchos niños tienen esta reacción y es natural porque en casa no se les habla de eso, pero mientras nosotros los orientemos a que hablar del cuerpo es saludable y es normal, dejarán de tener esta reacción. Y hago la aclaración porque no se prestaría ni a la broma, ni al chacoteo, ni daría risa, mientras maestras y maestros tomen con seriedad el tema y lo hablen con la intención de educar. Y continuando, ya vimos que hipersexualización no es. Y ahora vámonos con la definición de educación sexual integral. Y esto pretende ayudar a niñas y adolescentes a construir una sexualidad saludable, a prevenir conflictos, a expresarse de manera respetuosa sobre el cuerpo, a comunicar lo que están sintiendo o viviendo con respecto a su sexualidad y a tener conductas positivas para ellas y ellos y para quienes les rodean. Obviamente aquí entra a hablar sobre el cuerpo, sobre el desarrollo del cuerpo, sobre todo porque van a entrar a la pubertad. Es no solo saludable, sino necesario que sepan cuáles son los cambios por los que van a pasar su cuerpo. Y ojo aquí, porque tanto niñas como niños deben saber sobre la menstruación y tanto niñas como niños deben saber sobre la erección y la eyaculación. Así que vamos rápidamente con la información que niñas y niños deben manejar a esta edad. Al llegar a la secundaria, ellos ya deben tener el conocimiento sobre estos temas y ya deben saber manejar esta información de manera responsable y tener la información adecuada. Vámonos con el primero, que es conocer el cuerpo y las funciones de cada parte del cuerpo
incluyendo genitales. Y aquí quiero comentar que a mí me parece que hacer una maqueta sobre el cuerpo humano es una actividad bastante adecuada, sobre todo porque no es sencillo comprender cómo se da la eyaculación, no es tan sencillo, sobre todo para las niñas, porque no lo ven y no lo viven, cómo es la erección. Y así para los niños tampoco muchas veces entienden, saben que existe la menstruación, saben que las niñas sangran, pero no saben cuándo se da esto, por qué está pasando. Y esta información es necesaria porque también podemos comprender cómo es que una mujer se puede embarazar, entendiendo el proceso de la menstruación y de la ovulación. Por tanto, niñas y niños deberían dominar esta información. Y el siguiente punto es tener una visión amplia y gradual sobre la pubertad. Parte del desarrollo saludable de la pubertad es tener una visión positiva y también tener la información. Muchas niñas y niños pasan por la pubertad sin saber qué fue lo que les pasó o qué es lo que les está pasando. Deben conocer los cambios en orden progresivo y no limitándose a la eyaculación y a la menstruación. Es decir, no solo podemos hablar de que la pubertad es menstrual y la pubertad es eyacular, porque no es así. Va desde el botón mamario hasta el notable desarrollo físico, corporal, tanto en mujeres como hombres, que los llevan a esta maduración del cuerpo, en donde ya es visible poder distinguir que ya no se trata de un niño o una niña, sino de un adolescente o un adolescente. La siguiente es distinguir entre amor infantil, adolescente y adulto. Y aquí es importante también, como cuando de chiquitos tenemos que enseñarles que el cuerpo de un niño es así, que el cuerpo de un adolescente de esta otra manera, y van creciendo. En esta edad es necesario hablar de las expresiones afectivas a estas edades. Y con expresiones afectivas estoy hablando desde darse un abrazo hasta las relaciones sexuales. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque ellos deben distinguir que no es adecuado tener relaciones sexuales en la infancia, por ejemplo, o otro tipo de expresiones que requieren o incluyen el contacto físico. El siguiente punto es la aceptación positiva de las sensaciones corporales. Y esto es un descubrimiento para ellos. Poco a poco, ya se los dejé en un video sobre masturbación, niñas y niños van a ir sintiendo estas nuevas sensaciones que se encuentran más focalizadas en los genitales. Es importante que niñas y niños tengan una visión positiva de esto. No es válido que se sientan culpables, que se sientan sucios, que se sientan pervertidas, que sientan que es un pecado o que relacionen este tipo de actividad con algo, no sé, la satanización o cualquier otra cosa, porque de verdad que existen infinidad de conceptos a los que asociamos el autoerotismo, a los que asociamos estas expresiones corporales que son naturales en el cuerpo. Aceptar que el cuerpo va sintiendo cada vez más y que los seres humanos podemos disfrutar de ese placer es algo natural y saludable. Y para esto viene el siguiente punto, que es el desarrollo erótico. Estamos hablando de que el erotismo y la construcción de este sea paulatino, sea saludable, sea responsable y libre de violencia. Evidentemente también de acuerdo a la edad. Por eso los puntos anteriores también son importantes tomarlos en cuenta. Poder hablar de estos temas en casa ayuda a que ellas se acerquen a ti como primera fuente sobre cualquier tema relacionado con la sexualidad. Y esto es importante porque nuestro siguiente punto es la prevención del abuso sexual. Y la prevención del abuso sexual implica hablar del abuso sexual y de los tipos de violencias sexuales que pueden existir y que a esta edad ellos ya estén enterados y enteradas. Y claro que no te vas a centrar en asustarlos o en angustiarlas, porque lo importante aquí es que el permitirnos hablar de eso es lo que nos puede ayudar a prevenir, a saber qué hacer y a saber que existe una persona segura en casa que puede ayudarlas y que puede auxiliarlos cuando lo necesiten así. Y vámonos con el siguiente punto, que es el uso seguro de internet y la prevención de la pornografía. Esto también es algo con lo que hay que tener mucho cuidado. No se trata de que vigiles a tu hija constantemente, de que no le permitas tener privacidad a tu hijo, y créeme que en esta etapa van a empezar a exigirla cada vez más y es su derecho, pero estoy hablando sobre saber cómo ayudarlos a discernir de toda la información que reciben, porque es muchísima entre la televisión, entre las redes sociales, los mensajes en el celular y el internet, que tiene contenido para adultos de muchos tipos y que
evidentemente pues no es nada saludable que a esta edad comiencen a tener este contacto. Por eso es importante hablarles del sexo. Tú quieres que no vean pornografía, háblales de las relaciones sexuales. Si quieres que tengan una infancia saludable, es importante tener en cuenta que la educación sexual debe estar presente en la vida de niñas y niños, y créeme que esto les va a favorecer mucho para la adultez. Te estaba diciendo, viene el siguiente punto, que es el conocimiento paulatino, saludable, responsable sobre las relaciones sexuales. Y aquí no acaba la cosa, también sobre la fecundación, sobre el embarazo, sobre el parto y sobre las dudas que tienen que ver con el erotismo y con la reproductividad. Y a veces nos asustamos porque uno piensa que hablar de erotismo es erotizar a niñas y niños, y no tiene nada que ver con eso. No te estoy diciendo que le hables a tu hijo de posiciones sexuales ni de cuestiones que ni siquiera comprenden porque no están en sus referentes de experiencia. Estoy hablando que puedas informar adecuadamente sobre qué es una relación sexual, sobre cómo se puede embarazar una mujer, sobre cómo tiene una mujer un hijo, cómo sale de la vagina, toda esta explicación sin temor y sin pudor. Eso es importante. Y también hablar sobre las cuestiones responsables y saludables del erotismo, el respeto que deben tener a su mismo cuerpo, así como al cuerpo de las demás personas. Por ejemplo, hablar sobre el consentimiento. Si alguien no quiere que una de estas acciones se dé, simplemente no va a pasar. Y esto también evidentemente favorece la prevención, no solo del abuso, sino de relaciones con violencia que muchas veces adolescentes suelen vivir porque no tienen claro y no se les enseñó que pueden decir no, que si tú no quieres no deben tocar tu cuerpo, que no es saludable tener una relación sexual forzada o con manipulación, como suele suceder. Solo me limité a trabajar los que están relacionados con la reproductividad y con el erotismo porque son demasiados estándares y pues no me daría abasto en un video. Pero bueno, el siguiente y último punto que voy a mencionarte es la prevención del embarazo riesgoso. La prevención del embarazo en la adolescencia, y obviamente por ser en la adolescencia se considera un embarazo de alto riesgo. Y este tema se puede trabajar si nosotros hablamos con nuestras hijas e hijos de la maternidad y la paternidad planeada a conciencia, no solo porque es algo que nos dijeron que tenía que pasar, porque no sabía que por tener relaciones sexuales me puedo embarazar, no solo por estas cuestiones, sino tenerlo como un plan de vida, como una posibilidad, y estoy hablando de embarazarte o de no embarazarte, es decir, que desde esta edad ellos ya puedan visionar un plan de vida completo. Hija, ¿tú qué quieres para cuando seas grande? ¿Te ves con hijos en la adultez? Hijo, ¿tú qué quieres para cuando seas ya un adulto? ¿Te miras como un padre? Hablar de estos temas con nuestros hijos es necesario porque nos permite enseñarles que pueden elegir desde esta edad no tener hijos si así no lo quieren. Y obviamente si deciden que no quieren tener hijos, bueno, todos los pasos previos para no tener un embarazo y saber todas las implicaciones que tiene el embarazo en la vida de una mujer y de un hombre. Y toda esta información te la comparto para preguntarte cómo vas con la educación sexual de tus hijas e hijos. No esperes a que en la primaria les enseñen esas cosas. Es decir, la educación sexual va mucho más allá de hacer una simple maqueta. Es el inicio apenas de poder tratar temas importantes. Entonces no tengas miedo, diviértete si te dejan hacer esta maqueta a ti en la escuela. Qué bueno, diviértete y sé creativa, sé creativo. Yo puedes platicar sobre muchos temas y lo más importante es que a veces ellos mismos te dan la pauta y cuando se dan cuenta que tú les puedes hablar de estos temas, no solo se sienten acompañadas y protegidos, sino que también empiezan a externar todas sus dudas, y externar las dudas es saludable. Por eso la educación tiene que ser acompañada, sobre todo en estos temas tan importantes. Nos toca a nosotras como cuidadoras acompañar a nuestras hijas e hijos y saber que es responsabilidad de madres y padres hablar de la sexualidad y dejar de tenerle miedo o de creernos toda la información que nos aparece en internet, porque ya nos dimos cuenta que no siempre es verídica. La sexualidad es una parte intrínseca del ser humano, por tanto nos compete conocer cómo funciona para que sea saludable y positiva.
te invito a que te des una vuelta por mi canal para que adquieras un poco más de herramientas, de pautas, de conocimientos sobre la educación en casa. Estaré subiendo contenido regularmente, así que nos vemos en el siguiente video. Bye.